Todavía nos encontramos con quienes les cuesta ver el problema de esa manera. Y yo les había dicho que existen otras dos formas de realizarlo. Uno es a partir de las corrientes eléctricas y la otra a partir de las impedancias. Arranquemos con las corrientes eléctricas y veamos cómo se resuelve para que vean que de todas formas tiene que salir igual. El objetivo es reducir la corriente eléctrica que va por este cable, que es la corriente que toma de la red. Le vamos a poner IR de red. Pero por otro lado, cada vez que conecte un aparato, por ejemplo, cuando conecto, aquí tengo las lámparas, acá tengo el motor y acá tengo la resistencia. Cuando conecto la lámpara tiene una propia corriente eléctrica, que es la corriente de las lámparas. El motor también tiene la corriente del motor y la resistencia, la corriente de la resistencia. Lo que sí sé es que la corriente, llamémosle I de las lámparas y de motor, y la I de resistencia sumadas tienen que ser igual a la corriente de la red, I de la red. Lo pongo desde el punto de vista fasorial, es decir, se tiene que cumplir fasorialmente esto, con lo cual tengo que conocer módulo y ángulo de cada una de las corrientes. Una vez que tenga módulo y ángulo podré obtener la corriente de la red. Entonces vamos a calcular de cada una de las corrientes cuál es su módulo y ángulo. Veamos recordamos lo que sabemos de la lámpara. La lámpara sabemos que tiene 150 mA, ese es el consumo. Así que ya tenemos el módulo, este es el módulo de la corriente y de lámpara. Nos queda saber el ángulo. Pero bueno, para saber el ángulo nosotros sabemos cuánto valía P, cuánto valía Q, cuánto valía en definitiva el ángulo phi. Repasemos. De hecho, la misma lámpara me indica que el factor de potencia vale 5, de manera tal que el ángulo ya sabemos que es 60 grados. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque suele confundirse el ángulo de los 60 grados con el ángulo de la corriente y no es así. Tengamos presente, supongamos que sacamos la foto en una tensión B que tiene un ángulo phi. Y por otro lado tenemos una corriente I que tiene un ángulo, qué sé yo, beta. Y esto que está acá será una Z con un ángulo, qué sé yo, gamma. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Digo, en este momento, si sacamos la foto, nosotros tenemos 220 volts con un ángulo de 0 grados, porque se me ocurrió poner la foto en 0, es decir, la tensión está en 0. La corriente, no sé lo que pasa, solo es el módulo. ¿Cuánto valía el módulo? 150 mA, es decir, 0,15 amperes. Y este tiene un ángulo que no sé cuánto vale, beta le ponemos. Lo que sí conozco es que la impedancia, que no sé cuánto vale, tiene un ángulo de 60 grados. El factor de potencia, lo que me dice, es el ángulo de la impedancia. Entonces, lo que sí uno puede asumir es que el módulo de la impedancia lo podríamos calcular, pero lo más importante, el ángulo beta, ¿cuánto debería valer? Esos 60 grados va a ser el ángulo de la tensión 0 menos el ángulo de la corriente que está en el denominador, beta. De manera tal que beta tiene que ser igual a menos 60 grados. Es decir, la corriente tiene que tener un ángulo de menos 60. Esto no es muy intuitivo, pero podemos volver a pensarlo desde el punto de vista fasorial. Si nosotros colocamos el fasor de tensión, que tiene un ángulo de 0 grados, y la corriente la ponemos en donde hemos calculado recién, es decir, en 60 grados pero negativo, le ponemos una corriente I con un ángulo de menos 60 grados, uno dice, bueno, esto estará mal. No, pará. A ver, esto gira en este sentido, omega, y tengo que respetar aquella famosa regla civil. Se trata de algo inductivo, si se trata de algo que es una RL inductivo, ¿por qué sé que es inductivo? Porque tiene la impedancia con un ángulo de 60, que es positivo. Si es de tipo inductivo, resistivo inductivo, pasa para allá primero la tensión y después la corriente. Esto significa que si esto está girando, primero veo pasar
a la tensión y un rato después veo pasar a la corriente eléctrica. Entonces, recordando este punto, podemos anotar por aquí que la corriente IL tiene un módulo de 0,15 amperes, es decir, 150 miliamperes, y un ángulo de menos 60 grados. Para el motor el proceso es exactamente igual y sabíamos que para 230 volt, aproximadamente los 220 volt que tenemos, la corriente que circulaba era de 6,2 amperes, así que yo sé que el módulo de la corriente del motor va a ser igual a 6,2 amperes. También habíamos calculado el ángulo phi. El ángulo phi en el video anterior era 50,7 grados, pero este ángulo phi es el ángulo phi de la carga, es decir, de la Z que tenía un ángulo phi. Bueno, otra vez, como tengo tensión con un ángulo de 0 dividido la corriente con un ángulo determinado, esto me tiene que dar la Z con el ángulo phi. Así que necesariamente este tiene que ser negativo. 0 menos este phi va a ser, menos este ángulo va a ser el ángulo phi buscado. Entonces, la corriente en el motor la podríamos expresar como una corriente de 6,2 amperes con un ángulo de menos 50,7 grados. Para el último componente, que es una resistencia eléctrica, sabemos que el coseno de phi es igual a 1, así que ahí no hay mucho para hacer. La tensión es 220 volt, el ángulo es 0, la corriente no la sabemos, tiene un ángulo que, bueno, pareciera que no lo sabemos, vamos a revisar, y la impedancia, tampoco la conocemos, tiene un ángulo phi que es el ángulo 0 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de phi vale 1. Así que si 0 menos algo es 0, quiere decir que este está en 0 grados. En definitiva, la corriente y la tensión tienen que estar necesariamente en fase. También lo podemos sacar como P igual a U por I por el coseno de phi. Y como el coseno de phi vale 1, directamente la potencia es tensión por corriente. Entonces, los 100 watts dividido los 220 volts me va a dar el módulo de la corriente. Entonces la corriente nos queda, corriente en la resistencia va a ser igual a 0,455, es lo que me quedó, amperes, con un ángulo de 0 grados. Ahí. Bueno, entonces si hacemos la suma de las tres corrientes que tenemos aquí, vamos a encontrarnos con, agarrando la calculadora, que la suma da 6,64 con un ángulo de menos 47,87 grados. Por ahí a veces resulta un poco engorroso imaginarlo y este asunto del ángulo de negativo no queda claro, pero recordemos que todos los fasores deberían dar cuenta de esto y nosotros podríamos perfectamente visualizarlo a partir del sistema fasorial. Así que si hacemos la representación fasorial nos vamos a encontrar por un lado que tenemos la tensión en 0 grados, y si hacemos en forma individual cada una de las corrientes, la IL, que era chiquitita, 0,15 de módulo y un ángulo de menos 60, la IM con un ángulo de menos 50 y 6,2, bastante más grande, y la IR con un ángulo de 0, esto está hecho más o menos a escala, aproximadamente, ¿no? Y entonces me da un ángulo efectivamente negativo de menos 47,87. Todavía queda un poco de sospecha porque cuando uno revisa el video anterior ve que el ángulo que habíamos obtenido antes era un ángulo de 48 grados. Dice, ¿y la corriente cuánto vale? Bueno, habíamos calculado la potencia aparente total y también habíamos calculado o sabemos la tensión. Si revisamos aquellos valores vamos a ver que eran 1523 volt-ampere y la tensión 220. Como esto es U por I y acá tengo la tensión U, el cociente me da la corriente, me da 6,92. Este es el momento en el que muchos escépticos que no están acostumbrados a trabajar
con materias que no son tan exactas y que son reales, dicen, no, esto acá hay una truchada, porque mientras que acá me dio 47,87 grados, casi 48, acá me dio redondito 48, y mientras que aquí me dio 6,64, acá me dio 6,92. Bien, recuerden, tengan presente que nosotros hemos ido tomando todos los valores y todos los cálculos redondeándolos en el orden del 10%. Así que necesariamente cálculos hechos de diferentes formas me van a dar diferentes resultados. Lo que no puede pasar es que esto me dé, qué sé yo, 3 veces más o 3 veces menos. Tiene que estar dentro del 10% del margen de error. Claramente estos dos se parecen mucho y están cerca del 10%. El ángulo está un poquito más diferente, habría que ver bien qué pasó acá, pero es un error perfectamente asumible. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando ustedes hacen un problema, tanto para el ingeniero Chazú, para el ingeniero Infante, como para mí, para cualquiera de nosotros, estos dos resultados son absolutamente válidos y equivalentes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro que la red vale 220 volts más menos 10%. Así que si a alguien no le quedó claro, lo único que tenemos que hacer es sumar o restar 22 volts. Es decir, la red va entre 198 y 242 volts. Estos son los valores que se aceptan habitualmente en la tensión de red. Entonces, habiendo tanta dispersión desde punta a punta, que es del orden del 20%, ¿qué sentido tiene ajustarse demasiado más allá del 10% que tenemos en el cálculo? Con que a mí me dé dentro del 10%, estamos recontra bien. Bien, si hacemos el diagrama fasorial de la corriente de red y de la tensión de la red que tenemos aquí, vamos a encontrar que nuestra corriente de red está ubicada a menos 47 grados, que sería esta distancia, ¿no? Menos 47,87 grados. Y en realidad el objetivo que nos habíamos planteado del factor de potencia y qué sé yo hace un rato nos daba que queríamos llegar a un ángulo de desfasaje entre tensión y corriente del orden de los 25 grados. Llegar a ese desfasaje supone que nosotros vamos a agregar e incorporar este capacitor y este capacitor va a consumir, utilizar una corriente, la IC, y el capacitor lo único que puede hacer es tomar una corriente que necesariamente tiene que estar antes, ¿cómo es esto? Antes de la tensión. ¿Cómo era la regla civil? Espérate. Civil. Si yo tengo civil y esto está girando para allá, primero tiene que pasar, cuando se trata de un capacitor, tiene que pasar primero la corriente y después la tensión. Así que la corriente necesariamente debería estar acá, la I del capacitor, 90 grados antes que la tensión. Bien, esa corriente que debería estar 90 grados antes es la que dibujaba aquí abajo. Y la puse ahí porque simplemente la voy a sumar a la corriente total, a la I de red. Es decir, la suma de la corriente que tenía hasta ahora, que eran estas tres, más la del capacitor, que casualmente es esta que acabo de dibujar aquí, debería darme un nuevo valor de corriente de tal manera de respetar qué cosas. Bueno, por un lado, I por coseno de phi tiene que seguir valiendo lo mismo. Es decir, tiene que estar la proyección sobre este eje. ¿Por qué? Porque la potencia P era U por I por coseno de phi. La tensión no la hemos cambiado, pero la corriente sí va a cambiar y el ángulo también. Y yo necesito que la potencia que entregue tanto a la lámpara L como al motor M como a la resistencia R sea exactamente la misma. A esta nueva corriente la llamaremos corriente I deseada. Y la podríamos calcular porque yo sé que la potencia P tiene que ser igual a U por I por el coseno de phi. ¿En dónde? En todo este circuito se tendrá que cumplir que la potencia total, que según vimos o habíamos calculado anteriormente, era 1019,5
era lo que habíamos calculado antes, que surgía de la suma de las potencias de cada uno de estos componentes, las potencias que toman de la red, era la tensión, 220 volt, la corriente, que no sé cuánto vale, y el coseno de phi, donde phi ahora es el nuevo ángulo que quiero incorporar, que son estos 25 grados, así que es coseno de 25 grados. De esta expresión podemos calcular y obtenemos la corriente va a ser igual a 5,11 con un ángulo, bueno, otra vez el ángulo de la corriente va a ser menos 25 grados, es decir, tiene que tener signo negativo porque la impedancia va a tener signo positivo. Bien, si prestamos atención al dibujo, vamos a ver que la corriente deseada, la I deseada, es casualmente la corriente de la red más la corriente en el capacitor. Así que nosotros esta expresión la podemos ver y por otro lado tenemos varios valores de aquí. Por ejemplo, la corriente de red la tenemos 6,6 con un ángulo de menos 47,87. Y la corriente del capacitor no la tenemos. Y la corriente deseada sí la tenemos, la acabamos de calcular, que era 5,11 con un ángulo de menos 25. De aquí podemos obtener la corriente del capacitor, me da 2,75 con un ángulo de 85,74 grados. Yo en particular estoy conforme, ya sé que este ángulo está muy cercano a los 90 grados. Uno dice, bueno, acá hay un error porque claramente no da 90 grados y 86 grados contra 90 hay una diferencia, es decir, no dio exactamente lo que tenía que dar. Algún error habremos cometido, es probable, puede ser arrastre de decimales y qué sé yo, parece que el ángulo es como grande para hacer solo un arrastre de decimales. Entonces habremos cometido algún error más adicional. Bueno, si revisamos para atrás, vamos a recordar que cuando hicimos el cálculo de la lámpara, en la lámpara habíamos llegado a la conclusión de que no tomaba 0,15 amperes, es decir, 150 miliamperes, sino que tomaba 0,16, 165 amperes. Tomaba un poco más porque efectivamente esto era la medida que habíamos obtenido. Si pensamos un poco y revisamos para atrás, vamos a encontrar parte del problema, y parte del problema es que estos 15 watts que figuran acá, en realidad nosotros habíamos considerado que eran más, que eran 16,5 watts. Entonces, si en aquel entonces consideramos más potencia que ahora, es razonable que haya alguna pequeña diferencia. De todas maneras, no es suficientemente significativa como para que tengamos que rehacer todas las cuentas, y para mí está dentro de todo lo razonablemente posible. Entonces ahora quedaría saber, como última instancia, el problema final, que era cuánto vale el Q del capacitivo que nosotros necesitábamos. En ese momento habíamos calculado Q valía ahí 657 volamperes. Vamos a ver qué nos depara el destino ahora. El Q que habíamos calculado antes era 657 volamperes reactivos. Y ahora, con estos datos que tenemos calculados a partir de la corriente, uno dice, bueno, en el capacitor, ¿cómo tengo que calcular yo el Q? Bueno, la situación es esta. Acá tengo 220 volt y acá tengo una corriente que es 2,75 amperes. La verdad es que no necesito más datos que eso, porque en esta circunstancia tengo la tensión y la corriente sobre el componente, de modo que la potencia aparente es igual, en este caso, a la potencia reactiva, y es el módulo de la tensión, que será 220 por el módulo de la corriente, que da 2,75. Y cuando hago esta cuenta me va a quedar que Q es igual a 605 volt ampere reactivo. Bueno, como podrán ver, hay alguna diferencia, no es que no la hay, pero estamos dentro del 10%, es decir, ni siquiera me voy a preocupar en perder el tiempo en saber dónde está el error. ¿Por qué? Porque estoy bastante bien orientado y sé que por ahí me tenía que dar. Insisto,
tengan presente que cuando uno va al campo y hace las mediciones, acá estamos hablando de más o menos 10%. Así que aunque no lo crean, de verdad, estos 600 VA pueden subir y bajar 60 VA. Es decir, estamos hablando de que estamos entre 660 y entre 540 más o menos. Bueno, la verdad que 657, 605 está fenómeno. Nos queda pendiente la última forma de cálculo, que es calcular la Z equivalente. Es decir, ya vimos al principio que por potencia se sacaba muy rápidamente cuánto valía el Q que necesitábamos. Luego vimos que con las corrientes era un poco más complicado, teníamos que hacer la sumatoria de las corrientes y también obteníamos una cifra similar para el Q que necesitábamos compensar, el Q capacitivo a compensar. Y ahora nos queda saber qué pasa con simplemente considerar impedancias sueltas. Entonces, para eso tendría que saber cuánto vale la Z de las lámparas. La Z de las lámparas vale la tensión de las lámparas, 220 con un ángulo de 0, dividido la corriente en las lámparas, que es 0,15 con un ángulo de menos 60 grados. La Z del motor es igual a la tensión en el motor, que es la misma, 220 con un ángulo de 0. Todas las cosas están conectadas en paralelo, como si uno las enchufase en una zapatilla. Así es como sucede en una red eléctrica. Y dividido la corriente, que es 6,2 con un ángulo de menos 50,7. Finalmente teníamos la resistencia, que tenía 220 volts con un ángulo de 0, y en fase teníamos 0,455 amperes, es decir, con un ángulo de 0 grados. Bueno, calculadora mediante, resolvemos estas tres expresiones y nos queda 1467 con un ángulo de 60 grados, 35,48 con un ángulo de 50,7 y 483,5 con un ángulo de 0. Resulta que estas impedancias están en paralelo, así que 1 sobre la Z equivalente tiene que ser igual a 1 sobre la ZL más 1 sobre la ZM más 1 sobre la ZR. De modo tal que de acá puedo calcular la Z equivalente. Y la Z equivalente que conseguí calcular es, según mi calculadora, me da 33,1 con un ángulo de 47,87 grados. Bueno, entonces quisiéramos averiguar cuánto vale efectivamente la Z equivalente, es decir, esta Z que va a tomar una determinada corriente de red. La Z equivalente, bueno, dijimos que valía este valor, y entonces con esta Z equivalente podríamos calcular la corriente de red. Si hacemos esas cuentas vamos a obtener que mientras la tensión vale 220 con un ángulo de 0, la corriente vale 33, la Z equivalente 33,1 con un ángulo de 47,87, y entonces la corriente de red me va a quedar finalmente 6,65 con un ángulo de menos 47. Esta corriente de red la teníamos vista exactamente en el pizarrón anterior. Aquí está, 6,6 con un ángulo de menos 47,87. 6,6 con un ángulo de menos 47,87. Eso significa que efectivamente la corriente que habíamos calculado antes de la red es la que corresponde a la impedancia equivalente. Entonces queda ahora encontrar cuál sería el capacitor que achica esa corriente. En la pantalla anterior, en el pizarrón anterior, habíamos llegado a la conclusión de que la corriente deseada era 5,11 y bueno, esta era la explicación gráfica de los fasores. Entonces, ¿cómo sería el cálculo acá? Porque en realidad yo tengo la tensión que la conozco y la corriente deseada
vamos a ponerla acá, la I deseada. ¿Cuál va a ser? Bueno, la corriente deseada va a ser la tensión de la red fasorial dividido la Z deseada. ¿Y la Z deseada qué será? No, la Z deseada, si se fijan, va a ser todo esto que estaba aquí, que era la Z equivalente, en paralelo con esta Z del capacitor. 1 sobre la Z deseada igual a 1 sobre la Z equivalente más 1 sobre la Z del capacitor. 220 con un ángulo de 0 y la Z deseada no la conozco, pero sí conozco la corriente deseada, es decir, la 5,11 con un ángulo de menos 25 grados. De aquí puedo despejar la Z deseada. Calculando la Z deseada, entonces, vamos a obtener que da 43 con un ángulo de menos de 25 grados. Con un ángulo de 25 grados. Recordando una vez más que Z equivalente, que es esta Z que está acá, en paralelo con la Z del capacitor, me va a dar la Z deseada. Y la Z deseada es la que acabo de calcular acá. De modo que, como están en paralelo, la inversa de la Z deseada será la 1 sobre Z equivalente más 1 sobre Z del capacitor. Como tengo el dato de la Z equivalente aquí y tengo el dato de la Z deseada aquí, puedo hacer la resta, es decir, 1 sobre Z del capacitor va a ser igual a 1 sobre Z deseada menos Z equivalente. De ahí entonces surge que la Z del capacitor, hice la cuenta, me da 79,3 con un ángulo de menos 86. Esta parte que está aquí, el módulo, que es lo que más me interesa, acá tenemos dos cosas para decir. Una podemos hablar del módulo y otra del ángulo. El ángulo no me dio 90 grados perfecto como me tenía que haber dado. Así que otra vez estamos arrastrando algún pequeño error. ¿Es muy grave? No, no es muy grave porque estoy seguro de que estamos más o menos bien. Igual que antes. Tenemos un pequeño error en el ángulo, bueno, asumimos que está bien. Veamos entonces cuánto da esto. Si hago la cuenta, van a ver que esta es la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva era 1 sobre 2pi por Fc. Así que despejo C y obtenemos que el valor de C despejándolo da 40,16 microfaradios. ¿Por qué hasta ahora me conformé con el error cometido? Me conformé porque, por un lado, sé que estamos dentro de un margen de error apreciable. Y por otro lado, si comparamos con la primera versión del capacitor, cuánto habíamos calculado que valía el capacitor, tengan presente que nos daba 43 microfaradios. De modo que en realidad estamos dentro del 10%. Así que tenemos distintas formas de cálculo. Una forma de cálculo que era relativamente simple y de pocas cuentas era a partir de la potencia. Otra a partir de las corrientes y otra a partir de las impedancias. En todos, absolutamente en todos los casos, siempre nos da lo mismo. Bueno, espero que les sea de utilidad.